Listo. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a realizar nuestra audiencia simulada. El día de hoy vamos a llevar a cabo las audiencias de declaración de parte y de interrogatorio de parte. ¿Listo? Entonces, en esta primera oportunidad vamos a hacer una declaración de parte por los compañeros Johnny Alexander Puentes y Mónica Sánchez. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Los compañeros nos van en primera medida a contar de qué se trata el caso, ¿sí? ¿Cuáles son los hechos de la demanda? Es decir, los hechos iniciales, y también nos van a plantear cómo se contestaron los hechos para fijar el litigio. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a que nos cuenten de qué se trata el caso. Buenos días a todos. No sé si se está escuchando bien, si tengamos buen audio. Los hechos de esta demanda para el presente ejercicio académico se dan a partir del despido injustificado de la señora Mónica Sánchez, quien se desempeñaba como ingeniera de proyectos en la empresa Carboníferos Limitada. En el desarrollo pues de los mismos vamos a ir viendo cómo a la señora Mónica Sánchez se le despidió sin ninguna justificación alguna, sin comentarle el porqué, el motivo de su despido, y desde luego sin reconocerle la indemnización correspondiente por el despido injustificado. A lo que también pues podemos añadir que en la contestación el demandante pues justifica de manera puntual por qué se presentó el despido de la señora Mónica Sánchez. Dentro de los mismos pues podemos advertir dónde desarrollaba su lugar, dónde se desarrollaba el lugar donde se desarrollaba la actividad laboral, perdón, el salario pactado, como también los diferentes horarios que ésta cumplía. Entonces, así a grosso modo son como los hechos que nosotros planteamos para el presente ejercicio académico. Una pregunta, ¿qué clase de contrato vinculado a la trabajadora? Era un contrato a término indefinido, contrato escrito a término indefinido. El tiempo que ella laboró fueron exactamente 5 meses y 16 días. En la contestación de la demanda, ¿cuáles hechos concretos se oponen para fijar el litigio? Recordemos que la fijación del litigio, entonces por favor apaga tu micrófono, que de pronto nos hace eso. La fijación del litigio es importante, ¿sí? Porque dependiendo de dónde se encuentra el litigio, es decir, dónde se encuentra la oposición frente a los hechos presentados en la demanda y frente a la defensa, frente a la contestación de la demanda, vamos nosotros a enfocar nuestra prueba, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata la contestación y cuáles hechos específicos y concretos a lo que nos narra el demandante se presenta aquí en este caso? ¿Cuál es la oposición a esos hechos? Bueno, específicamente los que no constaba o no admitía son los de cuando ella decía que la había despedido sin justa causa, él se negaba, y también no admitía exactamente los horarios que ella manejaba, porque decía que no, pues él no era el representante era el representante legal de la empresa, pero no era el jefe inmediato. ¿Para qué es importante en la jornada si el litigio está en el despido injustificado?
¿Por qué es importante ahí fijar el litigio en la jornada? O sea, ya tenemos una fijación o un litigio, está en cuanto al despido. Sí, la trabajadora dice que es injustificado, el empleador dice, no, yo lo justifiqué. Sí, ese es el litigio. Ahora me ponen litigio también frente a la jornada de trabajo. ¿Por qué frente a la jornada? Porque como el demandado directamente en este caso es el representante legal de la empresa, pero él no fungía como el jefe inmediato, entonces en la contestación este alega que desconoce o que no le consta si la señora Mónica cumplía con ese horario que estaba pactado en el contrato de trabajo en un principio. ¿Quién va a declarar? ¿Trabajadora o representante? Trabajador. Trabajador. Listo. Bueno, lástima. Hubiese sido una buena parte frente al interrogatorio por la disposición de las declaraciones de los representantes legales, ¿no? Listo. Para concretizar, sí es importante la jornada de trabajo por lo siguiente. Sí es importante el establecimiento de la jornada de trabajo frente a la indemnización de despido justificado porque se tiene en cuenta el salario devengado para la época y las horas extras incrementa salario. ¿Listo? Entonces, por eso para mí sí sería importante el litigio frente a la jornada de trabajo. ¿Listo? Entonces, chicos que se encuentran en la casa, ¿entendimos el caso? Chicos, ¿se encuentran ahí? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, señora. Ya sé. Ok, ¿entendimos el caso? Bueno, ahora sí, empecemos. Primera pregunta. Enciendo mi micrófono, ¿sí? Desarrolla. Ya vamos bien. Ok, pues. No se hacen los generales de ley en este caso o los omitimos para... Muy buena apreciación, Alexander. Apagar el micrófono. Eso. Primer asunto en la declaración de parte son los generales de ley. Es decir, el juez va a preguntar los generales de ley, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión, como es una audiencia simulada y lo que nos interesa es el interrogatorio, vamos a omitir los generales de ley, pero sí es importante tener presente que la primera etapa de las declaraciones son las preguntas de generales de ley. Nombre completo, qué edad tiene, profesión, sí, a qué se dedican y principalmente la manifestación. En este caso, si bien es cierto, la declaración se hace bajo la gravedad del juramento, se le debe poner de presente al declarante que no, o sea, que tiene el derecho de no autoincriminación. ¿Listo? Señora Mónica, habiendo usted entendido estos generales de ley que la señora juez pone presente, voy a realizar entonces algunas preguntas, por favor. Señora Mónica, ¿podría contarle a este despacho qué actividades desarrollaba usted en la empresa Carboníferos Limitada y para qué fue contratada específicamente? Sí, señor. Bueno, las actividades que desempeñaba dentro de la empresa eran, como primero, eran elaborar objetivos acerca de los proyectos que se llevaban a cabo.
También debía como estipular las responsabilidades que tenían frente a los miembros del equipo de trabajo. Eh, También llevaba el respectivo calendario de los proyectos que se iban a llevar y manejaba el presupuesto y algunos riesgos que se podían presentar dentro del proyecto. De igual manera, llevaba como el proceso de los documentos de estos proyectos. Segunda pregunta. Señora Mónica, ¿podría describirnos en qué... le repito nuevamente. Señora Mónica, ¿podría describirnos en qué condiciones realizaba usted sus actividades laborales? Bueno, lo hacía de la mejor manera posible, siempre con la responsabilidad, disciplina y de la mejor actitud frente a mi equipo de trabajo. Tercera pregunta. Conociendo de antemano la actividad de la empresa Carboníferos Limitada, ¿esta le brindaba a usted los elementos de protección indispensables, su respectiva dotación y su inducción al momento de iniciar su actividad laboral? Sí, señor, sí contaba con los elementos de protección y también contaba con la respectiva dotación y la inducción al momento de iniciar mis actividades. Cuarta pregunta. Señora Mónica, ¿podría contarle a este despacho cómo era su relación laboral con el señor Camilo Peña, representante legal de la empresa? ¿Era este su jefe inmediato? Bueno, no, él no era mi jefe inmediato y pues la relación con el señor Camilo Peña solo fue como al momento del contrato y pues que es como el representante de la empresa, pero no es mi jefe inmediato. Quinta pregunta. Señora Mónica, durante el tiempo de la ejecución de su contrato, ¿usted pudo advertir algo que le hiciera pensar que la empresa Carboníferos Limitada estaba atravesando por problemas económicos? En cuanto a que en la contestación de la demanda ellos adulan a que el despido se da a razón de que la empresa tiene problemas económicos. ¿Usted pudo en alguna ocasión advertir que la empresa tuviera alguno de estos? No, no, señor. Pues dentro de la empresa nunca hubo ningún quejo al respecto, entonces no tuve ese conocimiento de si estaba pasando por problemas económicos o no. Sexta pregunta. Señora Mónica, en la contestación de la demanda, el apoderado judicial del señor Camilo Peña, representante legal de la empresa Carboníferos Limitada, dice que desconoce el cumplimiento de su horario y de sus relaciones laborales. ¿Podría contarle a este despacho a qué horas llegaba usted, a qué horas salía, si tenía que desplazarse de otra ciudad o municipio? Bueno, no estoy segura si él conocía eh, mi horario de trabajo, de mis actividades, puesto que no era mi jefe inmediato. Y yo desempeñaba mis actividades de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. y retomaba a la 1 p.m. hasta las 5. Los días sábados de 8 a.m. y hasta la 1 p.m. Gracias. Séptima pregunta. Señora Mónica, ¿podría contarle a este despacho cuáles eran los motivos por los cuales en varias ocasiones se le pedía a usted que se quedara trabajando más allá del horario que estaba establecido en su contrato de trabajo? Bueno, pues el motivo por el que debía permanecer a veces o algunos días un poco más del tiempo que establecían era porque había un retraso de trabajo y pues la empresa siempre quería como cumplir con sus proyectos a tiempo. Octava pregunta. Señora Mónica, ¿nos podría contar cómo le pagaban su salario? ¿Cada cuánto le pagaban su salario? ¿De qué manera le pagaban este? Por supuesto, mi salario se realizaba en 2 quincenas.
y lo hacían por una transferencia bancaria. Novena pregunta. Señora Mónica, ¿podría usted contarle a la señora juez y desde luego a este despacho si alguna vez usted recibió un llamado de atención, una queja, un memorando por parte de sus superiores y si fue así, cuál fue el motivo? Bueno, nunca tuve ni recibí ningún inconveniente, ninguna queja, ningún reclamo, llamado de atención. Siempre mantuve en perfectas condiciones. Siguiente pregunta. Señora Mónica, el día 16 de junio, día en el que usted fue despedida, ¿trabajó? ¿Se le avisó previamente? ¿Se le comunicaron los motivos por los cuales usted fue despedida ese día? Sí, señor. Recibí la respectiva notificación, pero no con justa causa. No, lo tienes encendido. ¿Sí? Listo, ahora sí. Entonces, hasta ahí van 10 preguntas. ¿Por qué limito acá? Porque ustedes en el consultorio jurídico van a recibir casos de mínima cuantía. ¿Qué implicación tienen los procesos de mínima cuantía frente al desarrollo de las pruebas? Que los procesos de mínima cuantía son de única instancia. Cuando nosotros estamos ante procesos de única instancia, ¿sí? La limitación en los interrogatorios de parte, sobre todo, son a 10 preguntas. Cuénteme qué les hizo falta por preguntar. Nos hizo falta por preguntar que en la demanda se habla de una audiencia de conciliación que tuvieron previamente y no conciliaron, por eso acudieron a la jurisdiccional. Entonces nos hizo falta preguntar el por qué, cuál fue el motivo de la no conciliación. Nos hizo falta preguntar si en el momento del despido pues se dio la respectiva indemnización como mencionó la Secretaría de Trabajo y si a los empleados de la empresa se les había manifestado con anterioridad si tenían problemas económicos y por eso iba a haber una interrupción en algunos contratos laborales. Bueno, frente a la conciliación, ustedes no pueden preguntar nada de conciliación. No sé si ya han visto mecanismos alternativos de solución de conflictos. No se puede preguntar nada de conciliación porque lo que se dice en conciliación queda allá. Sí, es privado. No lo podemos traer a... Si el juez pide eso, ¿sería no se puede. Incluso si la conciliación es judicial, inmerso en un proceso, tampoco se puede ventilar lo que se habla en conciliación. ¿Listo? Segundo, indemnización por despido injustificado. Si hubieran pagado, no estarían en proceso judicial. Pregunta irrelevante también. Tercero, se quedó por fuera si había recorte de personal, si a otros trabajadores los habían despedido o no por similares motivos. Esa sí de pronto hubiese sido importante al caso, no tanto para el tema de indemnización por despido injustificado, sino para un eventual despido colectivo. Un ejemplo, si consecuencia del despido colectivo, todos los despidos son considerados ilegales. ¿Listo? Esa sí era importante, se nos quedó por fuera. Primera pregunta, ¿qué actividades se desarrollaban y en qué condiciones se desarrollaban las actividades? La primera no es relevante porque no está dentro del litigio. ¿Se acuerdan que fijamos un litigio? ¿Cuáles eran los dos aspectos que estábamos debatiendo en litigio? El despido y el horario. Para establecer un salario extraordinario. ¿Sí? ¿Qué funciones, qué cargo no estaba en litigio porque incluso había sido admitido por el empleador?
¿siguen? Una pregunta que sobra, una pregunta que hacía falta. ¿Sí? Elementos de protección personal. ¿Están pidiendo algún accidente de trabajo? ¿Culpa patronal? Tampoco es relevante para el caso, ¿cierto? Lo mismo, descripción de actividades, sobre todo por no encontrarse inmersa en justa causa para dar por terminado, esa de pronto sí, hubiese sido válida. Relación con el representante legal. ¿Qué es lo que pasa? El representante legal no se puede excusar que no le conste, ¿sí? Ahí la respuesta le ayudaba era la contraparte. Ah, no, yo nunca jamás veía a ese señor. ¿Sí? No tenía ninguna. Entonces hay que también escoger esas preguntas para saber cuándo me conviene a mí y cuándo le conviene a la contraparte. ¿Listo? Preguntas. Me pareció interesante que hicieron preguntas descriptivas, preguntas narrativas, y eso es propio de la declaración. ¿Sí? Lo tengan en cuenta también los chicos de declaración de terceros. Es importante este tipo de preguntas. Observación. Al yo mencionar hechos, al yo mencionar, es que en la contestación o en la demanda dice tal y tal cosa, le estoy diciendo lo que más o menos me tiene que decir. Exactamente. ¿No? Exactamente. Le estoy indicando, oiga, mire que hay tal cosa, ¿usted qué opina al respecto? Eso no puede ir en la pregunta. ¿Listo? Déjenla más abierta sin mencionar hechos concretos porque le estoy induciendo a la pregunta. ¿Listo? En caso tienen alguna duda, inquietud, comentario adicional. Bueno, entonces yo creo que dejemos, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. No, pues más que preguntas, comentarios, nos sirvió mucho la tutoría porque si tú recuerdas, llegamos con una acumulación de hechos y entonces concertamos, desglosamos muy bien los hechos y a partir de esto pues hacer lo que pues, a las observaciones que nos sirven en el cuestionario nos sirvió muchísimo para poder hacer las preguntas. Sí, y también efectivamente lo hicieron teniendo en cuenta que les tocaba hacer, ¿sí? Que era declaración de parte y no buscar un perjuicio a su parte que estaba declarando. Listo. Jorge. Bueno, en esta oportunidad vamos entonces a desarrollar
Buenos días, señor juez, y tenemos que terminar la audiencia. Muchachos, ¿se escucha cuando habló Jorge? No, profe. No. Buenos días, señora juez, y demás presentes en la sala de audiencia. ¿Se escucha? Profesor, escucha como lejos. Muy bajito, profe. Listo, chicos. Entonces, Jorge lo va a realizar solo, su compañero fue renuente con prestar la colaboración. Entonces, en esta oportunidad le voy a acompañar yo en el interrogatorio de parte. ¿Listo? Teniendo en cuenta que Jorge está solito, entonces va a contarnos de qué trata el caso, la contestación y vamos a fijar el litigio también. ¿Listo? Entonces, te doy la palabra, Jorge, ahora sí. Buenos días. Bueno, primero que nada, estamos con la prueba de confesión. Los hechos que correspondieron empieza entre el señor Marcos Aurelio Saldaña Navarro Rodríguez y John Jairo Bustos Figueroa. Entre ellos se celebra un contrato a término fijo por un año. Este inició en enero del 2019, finaliza el 31 de diciembre del 2019. Estos son los hechos inicialmente. Ya en el segundo hecho se habla del objeto del contrato y este se estipula la contratación de un administrador de empresas, que es el señor John Jairo Bustos, y como coordinador para dirigir, representar a su empleador en el manejo de personal y demás funciones que fueran necesarias para el mantenimiento del hotel y pertinentes al cargo. Dentro de las obligaciones impuestas a este administrador de empresas, por parte de su empleador, pues se destaca pues obviamente poner al servicio del hotel su capacidad profesional en manera exclusiva para el desempeño de esas funciones. Igualmente, pues labores anexas y complementarias del mismo, conformidad con las órdenes e instrucciones que el mismo empleador le imparte. También, pues, el salario pactado para ese tiempo era de 828.116 mensuales, más auxilio de transportes de 97.032 pesos. Y, en el transcurso de la relación laboral presuntamente no se realizan los aportes a Seguridad Social de Salud. De igual manera, pues, no se realizan los aportes a Seguridad Social de pensión durante todo el transcurso de la relación laboral, como de igual manera riesgos laborales. Ya pues también no se ha pagado los salarios percibidos, motivo o razón por la cual este trabajador decide renunciar y pues presenta la demanda solicitando eso. Ahora, dentro de la contestación de los mismos hechos está que el primer hecho se acepta de manera parcial, en tanto pues no fue el contrato por un año. El segundo hecho se acepta, el tercero de igual manera, el cuarto también. Referente al quinto hecho, pues se dice que no es cierto, ya que el empleador realizó todos los aportes a Seguridad Social de los empleados del hotel, incluidos los del demandante. De igual manera, frente a lo que es obviamente de salud, pensión y ARL, sostiene este empleador. Ahora, respecto a los salarios dejados de percibir, sostiene que se consignaron a una cuenta bancaria del trabajador. Ya mencionado lo anterior, pues el litigio, la fijación del litigio, consiste en este caso en solicitar el pago de salarios, aporte a Seguridad Social y prestaciones sociales. Lo que se está pretendiendo es la declaración del no pago en el transcurso de pues, esta relación laboral y obviamente de Seguridad Social y prestaciones sociales derivados del mismo contrato laboral.
Hay otro hecho, o más bien otra fijación de litigio que es importante y que me la dejó a Jorge, y es frente al primer hecho. El de contrato a término fijo de un año, el empleador a término indefinido. ¿Cuál es la importancia que sea contrato a término fijo y contrato a término indefinido? Pues la presunción, no sabría decirle, profe. ¿Qué estás pidiendo? Profe, es que se estipuló durante un año. Es que se estipuló durante un año. Por eso, ¿por qué fijación del litigio? Porque el trabajador dice que fue un año, el empleador dice, bueno, el empleador dice que fue a término No. indefinido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué Ah, más está pidiendo? el trabajador está pidiendo pues los salarios dejados de percibir, los aportes a seguridad social y prestaciones sociales durante ese año. Pues obviamente dicen que el término no es de un año, que es cierto parcialmente, es de reducir ese tiempo, esos ¿Cuál montos. era la consecuencia de La- ¿Cuál será la consecuencia de que tú pidas despido por culpa del empleador? ¿Que es injustificado? ¿Y cuál es la indemnización? Hay una indemnización por despido injustificado. Entonces, ¿por qué es importante la fijación de este hecho? Porque si ese término fijo de un año, el empleador se lo elaboró, ¿cuánto? 5 meses. Tendría el resto del tiempo, es decir, 7 meses a título de indemnización, 7 meses de salario. Pero yo estoy diciendo, no, ojo, no es a término fijo de un año, sino es a término indefinido. ¿Cuál es la indemnización entonces en ese caso? Según el artículo 64 del Código Sustantivo. 30 días de salario por haber laborado menos de un año. ¿Sí ven la diferencia? Mientras si yo acepto ese hecho del contrato a término fijo de un año, la indemnización son 7 meses de salario, que es lo que le hacía falta para completar el año. Cuando yo manifiesto como empleador decir, no, ojo, aquí no hay contrato a término fijo, sino es un contrato a término indefinido, entonces ya hay litigio, ¿sí? Y sustancialmente importante, ¿vale? De ahí tres cuestiones en esa fijación del litigio. Duración del contrato, pago de la seguridad social y pago de salarios. ¿Listo? Ahí es en lo que me choca. Ahora, te escuchan las preguntas. Bueno, pues ya he mencionado la anterior, entonces los hechos en los que se fijan litigio es el primer hecho, el quinto hecho, el sexto hecho, séptimo hecho, octavo hecho, décimo hecho, décimo primer hecho, décimo segundo hecho, décimo tercer hecho y décimo cuarto hecho son los que se fijan litigio. Ya pues empezaré a hacer las preguntas. Bueno, primera pregunta. Diga cómo es cierto, sí o no, que el trabajador fue contratado a término de un año. Segunda pregunta. Diga cómo es cierto, sí o no, que realizó el pago de salarios ocasionados por la relación laboral. Si es cierto, si es cierto, la empresa tiene un convenio con el banco Pichincha y todos los trabajadores tienen una cuenta bancaria de ese banco, teniendo en cuenta el convenio que hay. Así las cosas, la empresa hacía los pagos directamente a la cuenta bancaria. Usted ha mencionado que la empresa tiene una cuenta con el banco Pichincha. Sírvase a indicarle a este despacho el número de la cuenta y si el trabajador tenía conocimiento de la misma.
Entonces, al momento de la contratación, todos los trabajadores envían al Banco Pichincha a hacer la apertura de la cuenta. El número de la cuenta no lo tengo porque reposa en el contador de la empresa. ¿A usted por Ay, otra vez me... Listo, me tocó por acá porque el computador me saca de la clase, no sé por qué, ¿listo? Entonces, estábamos diciendo que yo como empleado, sí, yo soy pues, el empleado, le estoy diciendo ante la pregunta que me realizó el apoderado que envío a todos mis trabajadores al Banco Pichincha y además me está preguntando, ojo, me está haciendo dos preguntas. ¿Cuántas preguntas llevamos? Una oferta del banco le dice a la señora que se la El número de cuenta. Vamos a la tercera. sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, le estoy diciendo que mi contador es quien tiene el dato del número de cuenta. ¿Qué haces tú? sírvase a indicarle al despacho el nombre. Sírvase a indicarle al despacho el nombre del contador. El contador se llama Andrés Suárez. Diga cómo es cierto, sí o no, que afilió al trabajador al sistema de seguridad social. Si es cierto, Diga cómo es cierto, sí o no, que el trabajador eligió ser afiliado a la EPS Medimas. desconozco cuál es la EPS específica del trabajador, teniendo en cuenta que eso lo maneja el área de talento humano. Ay, quiero apagar el micrófono 5, profe. Compañera, qué pena. Ya va a ver por qué le digo eso, profe, es que tengo acá nada. Y es que el artículo 198 del CGP dice que el representante debe estar informado suficientemente, por eso quise apagar. Ahí le diría que debe estar informado suficientemente de ese hecho. En este caso, el empleado. Bueno, es el representante legal, pero... No, hay que saber cómo... Al señor juez. Le digo... le digo, señor juez, tenga en cuenta que pues la empleadora o representante legal está en la obligación de informarse lo suficientemente respecto a dónde estaba afiliado su trabajador en la EPS Salud. Sí, su señoría se lo fundamentó en el artículo 198 del CGP. Abro comillas, manifiesta, para estos efectos es responsabilidad del representante informarse suficientemente. ¿Y entonces qué me solicita? Que se informen lo suficientemente para responderme esa pregunta. Se entenderá como negativa. Bueno. En primera medida, pues que se entienda como confesada esa pregunta. No. ¿Qué le solicitas? Que por favor, pues acceda a mi petición. ¿Qué petición le vas a hacer? Pues la del representante legal de informarse. No, o sea, tú me estás diciendo al juez,
ojo lo que tú estás diciendo. Tú le estás diciendo al juez, señor juez, en pocas palabras, suspenda la audiencia, deje que el representante vaya y averigüe con la contadora, con la de talento humano, para que se informe de lo que le estoy preguntando. ¿Y eso es válido? Entonces, ¿qué vas a solicitar? Prende. Que se entienda esa pregunta como confesada. No le voy a hacer. Entonces, si no es así, ujú. ¿Alguien sabe qué necesitamos en ese momento? ¿Qué vamos a solicitar? Sírvase a indicarle al despacho si es cierto o no que tenía conocimiento que el trabajador estaba en la EPS Medimas. No tengo conocimiento. ¿Qué pasó con el hecho? ¿Qué pasó? O sea, tú me estás preguntando, ¿le consta o no le consta? Yo ya le estoy respondiendo, le estoy diciendo que no. ¿Dónde quedó lo del artículo 198? ¿Qué le vas a solicitar al juez? Requisitos de la confesión. ¿Tienes los apuntes de la clase? La inasistencia al citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito. La misma presunción se deducirá respecto a los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda y secciones de mérito de sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito, el citado no comparezca o cuando el interrogatorio se niegue a responder sobre los hechos que va a conocer como parte o como representante legal de una de las partes. Si las preguntas no fueran asertivas, el hecho no admitiere prueba de confesión. ¿Qué nos hace falta? ¿Sí? Como requisito para que se entienda confesado, que el interrogado deba saber la consecuencia de su renuncia, de su rebeldía. No, o sea, en este momento yo estoy rebelde, yo estoy renuente, yo no le quiero contestar esa pregunta. ¿Qué debes hacer? ¿Sí? Tú no, el juez. O sea, sí, tú no lo debes hacer, tú debes solicitarle al juez que requiera la parte que está rebelde de contestar, so pena de que el hecho se entienda confesión. Y se dé aplicación al artículo 205 y al artículo 198 del CNP. ¿Listo? Muy amable. Se le recuerde al empleador la so pena de no contestar o tener rebeldía, ya que aplicaría el artículo 198 y 205 del CGP. Ya entonces el juez procede a requerir al representante legal, oiga, representante legal, por favor, conteste la pregunta so pena de declarar confesado el hecho.
Entonces yo como representante legal le digo, señor juez, qué pena, ¿puedo consultar los documentos tendientes a la incorporación o a la contratación del trabajador? Él me va a decir sí, puede consultarlo. Entonces yo digo, sí. Sí, a la EPS, ¿cuál era? ¿Me di más? Listo. No pide presentar la renuncia del testigo, pero el juez se percata, él puede intervenir, no tiene que ser necesariamente la abogada. Exactamente, el juez eso no lo puede hacer de oficio, porque está dándole favoritismo a una de las partes, ¿sí? La confesión se debe provocar, y esta es una confesión provocada, ¿sí? La confesión no puede ser oficiosa. Debe ser provocada por la parte, de ahí que para que hablemos de confesión necesitamos solicitar interrogatorio, cerciorarnos que la parte conoce la consecuencia de la rebeldía, porque es que es una rebeldía, él no nos quiere colaborar con la justicia, ¿sí? ¿Recuerdan el deber de la colaboración a la justicia? Entonces, como él está rebelde y está renuente, hay una consecuencia. Señor juez, por favor, recuérdele la consecuencia. ¿Sí? Recordemos esos requisitos de la confesión. ¿Vale? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Espere un momentico. Colpensiones. Sí, pero ya no. Si mal no voy, le quedan dos preguntas. Sí. No es cierto porque la única cuenta autorizada para reportar o pagar salarios era del Banco Pichincha. Porque todos los trabajadores del hotel se encuentran con la cuenta del convenio. Entonces, nada, pues, al final. Ahí finalizaríamos. Porque mi abogado le dice, señor juez, ya superó el límite de las preguntas. ¿Qué te hizo falta por pregunta? Sí, de los fondos, la EPS, eso no es relevante. Lo relevante es que se haya pagado, ¿sí? No me preguntaste eso. ¿Cuándo pagó? Yo iba a decir, pagué a la finalización del contrato. Pero no me preguntaste, ¿sí? Por ejemplo, no me preguntó eso. No me preguntó frente a los pagos del salario, ¿sí? ¿Cuándo hizo el pago del salario? No, a la finalización del contrato le pagué los 5 meses. ¿Sí? Si bien es cierto, yo le estaba ayudando a Jorge. Yo a Jorge le dije, ni me diga las preguntas, ni tampoco le voy a decir la respuesta. ¿Sí? Y si se dieron cuenta, funcionó el ejercicio. ¿Por qué? Porque caímos en algo que muy usualmente sucede con los representantes legales. Eso es usual. El tema es que los abogados no sabemos, no conocemos la norma y no lo tenemos presente que para que el hecho se entienda confesado,
el interrogado debe saber la consecuencia de la renuncia. Eso no lo sabemos, eso no lo tenemos presente. No tenemos presente cuál es el artículo. No sabemos qué hacer. Mire, Jorge me decía, vaya, infórmese. No, un momentico, espere. ¿Cómo así? En la audiencia no está ni el contador ni el de talento humano. Yo ahí hubiera solicitado, qué pena, señor juez, suspenda la audiencia mientras me comunico con él. ¿Sí? Y ojo, no podemos permitir jamás que se suspenda una audiencia en medio de un interrogatorio, ¿sí? Porque se pierde la espontaneidad que necesitamos en el interrogatorio. Entonces yo le solicito al juez que le haga saber sobre que se entenderá en contra el hecho de que si continúa con esa rebeldía. Exactamente, de eso se trata. ¿Listo? ¿Dónde quedó el contrato? ¿Por qué se hizo el tema del límite de las 10? Porque efectivamente ustedes deben saber, o más bien lo deben tener bien presente, que sus próximas audiencias solo van a poder preguntar 10. ¿Sí? Próximas, o sea, de aquí a que se terminen de graduar, ¿no? Porque, pues obviamente, qué mejor que tengan procesos, incluso que les llegue a la Corte Suprema de Justicia o así, en las cuales puedan preguntar no 10 sino 20 preguntas, ¿vale? Sino que es más para prepararnos a lo que ya se aproxima, que es el consultorio jurídico. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Los chicos de la casa sí se dieron cuenta qué sucedió? No sé si las hice cronológico. ¿Me recuerdas cuál fue la primera pregunta? Es que me emocioné y dejé de escribir. Las preguntas asertivas, y tú lo leíste, las preguntas asertivas permiten la confesión. Yo no quiero responder, no me consta. No, lo siento, no, esa información no la tengo yo. ¿Cómo esa pregunta me sirve para la confesión? En lo que le perjudica a la parte que está interrogando, que se está interrogando, ¿sí? Si él sí le perjudica, entonces lo tendremos como sí. Si él no me perjudica, lo tendremos como no. Por eso es que el interrogatorio es importante que nosotros hacemos preguntas asertivas, porque si las hacemos abiertas, como sucedía en la declaración, el hecho de no querer responder se entenderá como indicio grave, ¿sí? No como confesión. Por otro lado, así está bien que las preguntas sean concretas a hechos concretos. Sí, si se dieron cuenta, la pregunta iba enfocada era a un hecho de la demanda específica y así todas las preguntas. Por otro lado, tengan en cuenta, se me olvidó. Para reformular la pregunta, ¿cómo hacemos? Y objeción. Pues como no tenías compañero, no había objeción de la pregunta, nunca hubo objeción de la pregunta, ¿sí? Ya me acordé lo que iba a decir. Frente al pago de la seguridad social, ¿cómo se paga la seguridad social? Se paga de forma integral, se hace el pago a las 3, ¿sí? Preguntar seguridad social por salud, por pensiones de forma separada, hace que pierdas preguntas. ¿Por qué lo dice así? Porque pues en el artículo 202 del CGP dice que cada pregunta deberá referirse a un solo hecho. Entonces, no sé si de pronto es que ese solo hecho es de manera integral y yo nada más digo aportes a seguridad social. Exactamente. Sí, porque es que es un hecho. No
paga seguridad social. Y ya. Y ese se entiende que no hizo pago a pensiones. Salud, pensión, igual las prestaciones sociales que hubieran sido 20 que hubiera hecho. A nosotros nos pasó eso, ¿cierto? En un juzgado, nosotros presentamos una demanda y en un hecho agrupamos las prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Prima de servicios, cesantías e intereses. Otro hecho, vacaciones. El juzgado nos quería inadmitir ese hecho de prestaciones sociales. Entonces, como yo les decía a los del juzgado, pero es que no me pagó ninguna prestación social y ese es un hecho. O sea, entonces ellos me decían, pero es que es de forma separada. Y yo sí, yo entiendo, es de forma separada, pero el hecho es uno solo, no me pagó ninguna prestación social. Y eso incluye las tres. Es que el hecho es uno solo. ¿Qué es lo que pasa? En la práctica no se puede pagar solo salud sin pagar pensiones y riesgos. En la práctica no se puede pagar solo riesgos sin pagar salud y pensión. ¿Sí? Entonces, como yo ya sé que no se puede, pues yo lo tomo en un solo hecho. Sí, que es la seguridad social integral. Es que lo que sucede es que la ley 100 me impide hacer los pagos de forma separada. Sí, si ustedes cuando vayan a hacer el ejercicio y digamos tengan un contrato de prestación de servicios que a cada uno les toque hacer la cotización al PILA, se van a dar cuenta que es que no les van a recibir el pago solo a salud. Y creo que si alguien tenga una demanda por realmente cómo puede decir pues no, cuál es de manera integral. Tienen dos opciones. Ponerse a pelear con el juez o hacer lo que el juez dice. Me la inadmitieron. Pueden en la subsanación decir qué pena, pero es que se trata de un solo hecho. O simplemente decir, bueno, ya lo tenía separado, le agrego dos hechos más y dejo contento al juez. ¿Sí? Yo lo alegaba con los del juzgado, pero de forma personal, ¿sí? Face to face, ¿sí? En el escrito ya preferí meterle los otros dos hechos que me estaban pidiendo. Pues yo estoy trabajando en eso, porque yo estaba preguntando a la referencia sobre hecho que tengo una pregunta. Sí, porque pero... me dice que iba a decir, no, pero ¿cómo así que se eso sea así sobre deriva? O sea, lo que enseñé a ella, no sé. Ok, listo, perfecto. Válida la aclaración. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Muchachos, los que se encuentran en la casa, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se perdieron de algo? Pues, profe, estamos un poquito confundidos, o bueno, de mi parte, pero no tengo dudas. Teniendo en cuenta que casi no los escucho tampoco, acá, o espérenme un momento a ver si de pronto... Listo. Ahora sí, ¿dónde estuvo la confusión, Julián? Cuando Jorge, bueno, cuando hubo como ese de que la pregunta del representante legal de la empresa que tenía que tener el conocimiento, ahí me confundí, pero, o sea, no sé qué pasó. Entonces, sí que... Sí, lo que pasó es que... ¿Tú me recuerdas cuál es la pregunta que me estabas haciendo? Si tenía conocimiento, ¿no? Aquí A la EPS. Yo me le salí por la tangente con la cuenta bancaria
y él no se dio cuenta y él no dijo nada. Pero con la EPS, cuando ya lo iba a hacer por segunda vez, sí dijo, no, espere un momentico. Porque el hecho de que no le conste, ¿sí? Significa que está siendo renuente al contestar. Y hay un artículo que dice que todos los representantes legales sí o sí deben haberse preparado para la audiencia y no simplemente manifestar que no le consta o no está en su conocimiento, así como hacía de pronto en la contestación los compañeros anteriores. No, a mí no me consta eso, yo ni idea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Jorge me estaba solicitando que me fuera y me informara. Sí, él me decía, no, vaya y se informa porque usted tiene la obligación de informarse lo suficiente. Entonces yo le decía, en ese orden de ideas estamos pidiendo la suspensión. Entonces él me decía, no, al final que se entienda por confesado. Entonces yo le dije, no, pero es que yo todavía no sé cuál es la consecuencia de esa renuencia. Uno de los requisitos para la confesión provocada, producto de esta actitud del representante legal, es que se le debe advertir cuál es la consecuencia ante esa rebeldía a la no contestación de la pregunta. ¿Sí? Entonces, así las cosas. Amén. Entonces, así las cosas, pues yo requiero, primera medida, solicitar pues que le advierta que si sigue con la rebeldía, que si sigue siendo renuente, el hecho se le va a entender por confesado. De ahí que si él se mantiene, no, pero es que yo no lo conozco, entonces el hecho va a ser confesado. Sí, bueno, uno hace ese procedimiento y esta persona dice no o algo así, uno no puede decirle como que sirvas a indicarle el despacho la pregunta que se le hizo mención, o sea, como decirle respóndola. O sea, es decir, bueno, se le solicita al juez la renuencia y demás cuestiones. Esta persona sigue con esa evasiva, aunque bien se entiende a favor del demandante en este caso, uno puede. Ahí quien lo va a hacer es el juez, ¿sí? Es decir, tú haces la pregunta, dejas la pregunta intacta. Ante la renuencia solicitas al juez que se requiera para que conteste so pena que se va a entender confesado, ¿sí? En aplicación del artículo 198 y 205. Ya el juez lo que le hace es la advertencia. El representante puede decir, bueno, por favor me repite la pregunta, entonces tú la vas a tener que repetir y él la tiene que contestar. Si no la contesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a entender? ¿Sí o no? Depende de si sí le perjudica o no le perjudica. ¿Sí? O sea, depende porque lo que estamos buscando con la confesión es lo que le perjudica al interrogado. ¿Listo? Sí, Edward. Bueno, primero buenas tardes. Con base a los hechos que planteó el compañero Jorge, nunca entendí sobre la contestación de esos hechos. Es decir, no sé si supuestamente era la parte interrogatoria en la parte mía, pues era porque nunca no conocía lo establecido de cada hecho, ¿sí? Entonces, nunca entendí sobre esta respuesta como tal Listo. de esos hechos, ¿sí? Al igual, pues, en la parte laboral, pues, siempre tuve la oportunidad de asistir entre esa audiencia, en la cual, pues, yo los contestaba, pues, con base a eso, porque, pues, dije, pronto es la pregunta que él me está ocasionando ante esos hechos, digamos, creo que en la primera era que si conocía ese contrato indefinido que hicieron estas dos personas, ¿sí? Entonces, yo por eso decía, sí, sí conozco ese contrato indefinido como tal. En los otros hechos, si no recuerdo, dice que, bueno, el empresario, no sé,
Listo, Eva. Y Déjamelo hasta ahí. Esto para todos, ¿sí? Cuando uno hace trabajo en grupo, es trabajar en equipo. Desde la construcción del hecho, desde la construcción del caso, hasta el desarrollo de la audiencia. Es en equipo, ¿sí? Segundo, las personas que me han solicitado a la fecha tutoría para saber cómo se desarrolla la Getty, les he contestado lo mismo. Y lo dije al inicio de la audiencia, bueno, de esta clase. Lo primero que vamos a hacer es fijar el litigio. Si no sabemos en qué va el litigio, pues cómo vamos a orientar las pruebas. ¿Sí? Recuerden que la prueba tiene un requisito y es la conducencia, la pertinencia y la utilidad. ¿Cómo lo hacemos? Dependiendo del litigio. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero construimos un caso, fijamos el litigio y ahí orientamos las pruebas. ¿Sí? Se lo dije a los compañeros atrás, se lo dije a Jorge desde el inicio, ¿cierto? Si no tenemos eso, ¿cómo voy a saber yo qué le voy a preguntar a mi contraparte? ¿Sí? Jorge, una pregunta. ¿Tú sabías las preguntas, tú sabías las respuestas que yo te iba a dar? ¿Yo sabía las preguntas que tú me ibas a hacer? Este ejercicio en el que yo le dije, Jorge, listo, yo le voy a colaborar. Sin embargo, ni yo voy a saber sus preguntas, ni usted va a saber mis respuestas. Tan es así que funcionó. ¿Cómo funcionó? En algo que muy bien se nos puede presentar. Pero que sí sabíamos los dos. ¿Qué sabíamos los dos? Solo sabíamos los hechos. Sabíamos los hechos y la contestación. Si no sabemos eso, si no tenemos el litigio fijado, pues cómo vamos a hacer preguntas y cómo vamos a responder. Porque es que yo a la audiencia debo ir clara en el hecho de que tengo que saber cuál es mi defensa, ¿sí? O cuál es la defensa de mi representado. ¿Cómo yo le voy a decir al representante legal, oiga, conteste que es que usted pagó ya hasta el final del contrato? Pues eso lo va a perjudicar y le va a servir eso a la contraparte, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver muy bien el caso, porque si no sé el caso, pues se me cae todo. De los simples hechos no se pueden formular las preguntas, ¿sí? De los simples hechos no se puede fijar un litigio, porque nos falta lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La contestación, ¿sí? ¿Cuál es la fijación del litigio? Se los dije a los compañeros de la audiencia inicial. ¿Para qué basan preguntas en hechos que están aceptados por parte y parte? ¿Cierto? ¿Cuál es la fijación del litigio? Si no tenemos fijación de litigio, no tenemos absolutamente nada para saber cómo enfocamos las pruebas. ¿Vale? Y eso lo hemos hablado desde las primeras clases. La prueba va orientada de acuerdo a lo que se pretenda probar. ¿Cierto que sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Más claro el ejercicio para los compañeros que no han pasado? Sí, pues ahí ya un poquito más claro. Entonces, los otros dos grupos que nos quedan pendientes, pasamos, por favor, alisten toda la audiencia para el 5 de noviembre. ¿Sí? La idea es agotar las otras dos audiencias el 5 de noviembre. Pueden venir todos. ¿Sí? Profe, a mí no me gustó ver la audiencia desde la casa porque me perdí, como pasó. Me perdí, ¿qué fue lo que sucedió? Vengan acá, aquí las puertas de la universidad están bienvenidas. ¿Listo? Lo digo por ustedes porque serían ustedes los que
Los que no tendrían la obligación de venir, el resto sí es obligatorio la asistencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Ok, entonces podemos dar por terminada la clase. Voy a terminar con la grabación. Si no hay más preguntas, podemos finalizar esta clase.